Salud, oportunidad para todos y todas, espacio institucional de la Administración Municipal de Apartadó, desde Urabá, Colombia, tanto por el canal regional Teleapartadó como por YouTube, con descargas ya en toda América. Vamos a continuar entonces con nuestro tema del día. Traemos un tema que, aunque hemos sido reiterativos, queremos volver a retomarlo, dada la cantidad de personas que han enfermado por esta causa y que de alguna manera se ha dificultado el diagnóstico. Vamos a tratar leptospirosis, sobre todo teniendo en cuenta que vuelve la ola invernal y tenemos otra vez todos estos procesos. Queremos retomar la educación frente a este tema. Por eso me acompaña hoy en el set la doctora Margarita Arboleda. Ella es médica epidemióloga que presta sus servicios para el Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Con los buenos días para ella, doctora. Vamos a contarle a nuestros televidentes entonces qué es la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Leptospira y que suele habitar en la orina de algunos animales que son como los principales reservorios de la enfermedad. Estos animales son los ratones, los perros, los cerdos y el ganado vacuno. Bueno, doctora, teniendo en cuenta entonces que estos son los reservorios, ¿cuál es el mecanismo de contagio? Las personas se contaminan por contacto directo con la orina de estos animales o por contacto indirecto, digámoslo así, con aguas o alimentos contaminados con la orina de estos animales. Hay que tener siempre eso presente porque el solo contacto, por ejemplo, de los ojos o de cualquiera de las mucosas es un mecanismo muy eficiente para que las personas se contaminen con esta bacteria. ¿Por qué se asocia la leptospira a la ola invernal? Porque, como sabemos, con la ola invernal ha habido una serie de emergencias derivadas precisamente de mucho invierno que traen como consecuencia inundaciones, aguas estancadas, y que tradicionalmente se ha documentado en todas partes que cuando hay inundaciones estas aguas se contaminan con aguas servidas y con excrementos y secreciones de estos animales, principalmente roedores, y por eso precisamente estas aguas representan un problema de salud pública muy grave en momentos como estos de inundaciones principalmente y de aguas estancadas durante la ola invernal. Bueno, cuando no está asociada a la ola invernal, la leptospirosis está asociada aquí a la manipulación de los alimentos. Otra forma, sí, o sea, como decíamos en un principio, la contaminación se hace directamente por la orina de estos roedores que presentan la bacteria en su sistema urinario, o indirectamente a través de la contaminación del agua y de los alimentos por diferentes mecanismos, básicamente por malas técnicas de higiene, de asepsia y de manipulación de alimentos. Cuando nosotros hemos ido a algunas de las casas y hemos visto, por ejemplo, que las personas son muy aseadas, que lavan los utensilios de cocina todos los días antes de utilizarlos, nos dicen, es muy difícil porque aquí no vemos ratones, incluso pues tenemos gatos, pero cuando uno está dentro de la casa uno puede responder por estas, digamos, estas normas de manipulación y estas técnicas de asepsia y de buen manejo de los alimentos, pero cuando uno come por fuera de la casa no puede garantizar eso. Entonces los alimentos son una fuente de contaminación muy importante. Bueno, doctora, ¿cuáles son los síntomas, esos signos que empieza a presentar una persona que pudiese tener la enfermedad o que tenga la enfermedad? La leptospirosis es una enfermedad febril, aguda, o sea, las personas empiezan a presentar fiebre, escalofrío, les duele la cabeza, les duelen los músculos, les duelen los huesos, algunos se quejan de dolor para tragar, con mucha frecuencia los ojos se ponen rojos, se irritan, algunas otras personas manifiestan orinas oscuras, otras personas manifiestan dolor abdominal o diarrea, pero en términos generales
una de las cosas que queremos que quede así como muy claro es que de entrada es muy difícil definir si un paciente con un cuadro febril agudo, con escalofríos, con dolor de cabeza y con dolor en los ojos, es una leptospirosis, o es un dengue, o es una malaria, o es una fiebre tifoidea, o es cualquiera de las enfermedades que suelen ser endémicas, es decir, muy frecuentes aquí en nuestra región. Sí, doctora, precisamente podríamos decir que siempre se ha dificultado el hecho de que los síntomas son muy similares entre sí. ¿Qué apartado tiene? Usted lo acaba de decir, es zona endémica para todas estas enfermedades tropicales, que aquí tenemos dengue, que aquí tenemos malaria, que aquí tenemos todos y cada una de las enfermedades que se pueden presentar, aquí se han presentado, ¿cierto? Y que cuando el usuario llega al médico, entonces hay que definir con claridad cuál es, pero todas se parecen. Y hemos llegado pues a grandes dificultades hacia el tratamiento. ¿Qué hace pensar, o qué se debe hacer? O simplemente los exámenes de rutina. No hay algo que nos indique, que le indique al médico, que nos pueda decir, eso debe ser una leptospira. Usted sí, doctora, cuando hemos llegado con leptospirosis, aunque todo el mundo dice que no, usted dice que sí, efectivamente teníamos, ¿sí o no, doctor? Bueno, realmente es una situación difícil como para asumirla de entrada, un diagnóstico de leptospirosis, digamos, por todos los funcionarios de salud, porque como les dije inicialmente, cuando una persona, por ejemplo, lleva 1 o 2 días de fiebre, es muy difícil definir que tenga una leptospirosis, por ejemplo, o un dengue, que es la enfermedad con la que más se confunde. Una malaria, hasta entre comillas, es mucho más fácil el diagnóstico y nosotros tenemos acceso porque una malaria se diagnostica con un examencito del dedo, con una gota gruesa que se procesa inmediatamente y nos dicen tiene o no tiene malaria. Pero en estas otras enfermedades febriles agudas yo creo que hay que primero pensar en ella, sospecharla, y cuando uno la sospecha entonces trata de hacer un interrogatorio mucho más completo. Las manifestaciones hemorrágicas son muy frecuentes, sean espontáneas, o sea, el paciente puede decir que está sangrando por la boca, que se cepilló los dientes y en el enjuague salió sangre, o que tiene moco con sangre, o que tiene deposiciones, está haciendo popó de color negro. Cualquiera de estas manifestaciones son frecuentes. Lo mismo los punticos rojos en la piel, lo que nosotros llamamos petequias, también son frecuentes. Y lo otro que debemos hacer dentro de la evaluación de este paciente es hacer un buen examen físico. Dentro de ese examen físico nosotros hacemos de rutina una prueba que llamamos prueba del torniquete, que consiste en hacer una presión para provocar un sangrado en la piel. Con mucha frecuencia esta prueba es positiva en leptospirosis, pero también es positiva en dengue, solo que tengamos en cuenta que el dengue es una enfermedad febril que no dura más de una semana. En términos generales, en una semana el paciente con dengue ya está recuperado, ya se ha resuelto su enfermedad, pero en leptospirosis hay que sospecharlo. Entonces, Adriana, me parece también muy importante que una cosa que también tenemos que tener presente es que cuando vienen los pacientes, las personas con esa fiebre y con varios días de evolución, si las vamos a despachar para la casa para observarlas de aquí a mañana, no las dejemos solas, no dejemos de pedirles por lo menos un examen de sangre, lo que nosotros llamamos un hemograma, una PCR y un examen de orina, y volvámoslos a citar, porque es que muchos de estos pacientes donde se están complicando en la casa, siguen con fiebre, los mandamos apenas con acetaminofén y no los volvemos a citar. Entonces es muy importante unos exámenes básicos, pensar en ese diagnóstico, sospechar el diagnóstico y fuera de eso solicitar unos exámenes básicos mínimos. Eso como para garantizar una atención de entrada integral y orientada hacia ese diagnóstico. También con respecto al diagnóstico hay unas pruebas específicas para saber si uno tiene o no tiene leptospirosis, pero bueno, de pronto esas se vuelven mucho más técnicas, doctor, pero sí nos ha ocurrido y ha sido muy relevante personas muy deterioradas, o sea,
venimos enfermos, se ve el deterioro del paciente, se ve el deterioro, lo ven todo tipo de médicos, le hacen todo tipo de exámenes. Cuando llegamos a la leptospira, ya cuando logramos diagnosticar la leptospirosis, ya ese paciente ha tenido muchos daños. ¿Cuáles son esas principales complicaciones que hemos detectado, por lo menos acá en el municipio de Apartado? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación de las principales complicaciones de esta enfermedad. Lo que no debemos dejar es que de pronto los pacientes no avancen hasta allá. ¿Cuáles son esas complicaciones más importantes? El compromiso de los riñones, el compromiso del hígado, el compromiso del corazón, el compromiso pulmonar, que es una presentación relativamente frecuente entre nosotros, el compromiso del sistema nervioso central. Básicamente esas son como las principales complicaciones, aunque también hay otras. Por ejemplo, pueden producir alteraciones en el ojo, inflamación, problemas de visión, pero son menos frecuentes. Esas son las manifestaciones que tenemos que tener en cuenta y que durante la evaluación y el seguimiento de los pacientes, así como dices tú, Adriana, pues los pacientes son como consultando en todas partes, y mientras consultan de uno en otro lado se pueden agravar, y finalmente cuando algunos de ellos ya consultan muy mal y los hospitalizamos, a veces incluso es demasiado tarde. Sí, doctora, en el año 2005 que tuvimos la primera inundación de aquí en el municipio de Apartado, tuvimos 8 muertes por leptospirosis, ¿cierto? Tuvimos 8 muertes precisamente porque a todos nos dio, pero a muy pocos nos diagnosticaron a tiempo. Entonces, cuando ya llegamos a ese diagnóstico efectivo del usuario, ya no teníamos nada que hacer, ya el usuario estaba exageradamente complicado. Por eso este programa llama, es primero a consultar, pero me queda una duda, doctor. ¿Síndromes febriles repetitivos o ella no desaparece? ¿Sigue siendo un síndrome, para nuestros usuarios, sigue siendo una fiebre continua o episodios de fiebre, nada, a los 15 días fiebre, luego nada? ¿Cómo suele ser? Para que nosotros nos vamos ubicando, precisamente por lo difícil que es descubrir que es leptospira y que no es otra enfermedad muy similar. Bueno, entonces si uno, como les decía antes, si uno escudriña, pues busca, pregunta un poquito, así con detalle en el paciente. Generalmente hay antecedentes de que el paciente ya ha tenido un episodio febril o un episodio gripal, o tuvieron algo así como una sinusitis, como una gripa, como una bronquitis, y sobre todo con fiebre unos días antes, puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas antes de que aparezca el nuevo cuadro. En la leptospirosis se han descrito 2 fases, una fase que es una fase aguda, que es producida porque la bacteria se está multiplicando en la sangre, digámoslo así, y una segunda fase que se llama inmunológica, o sea, que la respuesta de defensas de nuestro organismo es como la responsable de que aparezca esta segunda fase, que es donde ya viene a presentarse con las complicaciones que hablábamos antes. Entonces, generalmente uno encuentra la historia de episodios, digámoslos así, de fiebre, que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Nosotros la llamamos fiebres recurrentes, ¿no es cierto? Pero sí es importante. Ahora, hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, la persona se puede contaminar con muchas bacterias al mismo tiempo, que no alcanzan a presentar esos 2, digamos, periodos de fiebre bien establecidos, sino que de una hacen la complicación, de una hacen el compromiso del órgano afectado, y de una pues terminan incluso falleciendo. Si no estoy mal, hemos tenido un fallecimiento reciente de una paciente de aquí de Apartado. La paciente, pues no sé si vamos a hablar de eso o... Sí, doctora, tranquila. La idea del programa finalmente es informar, educar y comunicar. Claro que sí, yo le decía a usted, en el 2008 tuvimos muchas muertes por leptospira,
han disminuido notablemente la mortalidad, pero sigue presentándose. Por eso este programa del día de hoy retoma el concepto de leptospirosis, porque necesitamos ponernos alerta nuevamente. Entonces ya tuvimos este caso, no podemos permitir que llegue otro. Por eso también está en el set con nosotros Heidi Peñata, mi compañera de presentación y subsecretaria de Salud Pública. Con los buenos días para ti, Heidi. Casi que no llego. Casi que no, pero bueno. Bueno, aquí estoy. Es lo siguiente, Luz Adriana, con respecto a lo que tú dices y tú mencionaste ahorita algo muy importante, fue que en el 2005, cuando se tuvo el episodio de la inundación, ¿cierto? Y nosotros estamos como a puertas de, si bien es cierto, en el resto del país están sufriendo, estamos muchos de nuestros compatriotas con esta parte de ola invernal y que nosotros todavía no nos ha afectado como de una forma tan aguda como a ellos, pero sí tenemos que estar alerta. Y máximo que mira que el comportamiento del año pasado para esta misma fecha fue exactamente el mismo, mientras que en el centro del país estaban totalmente inundados, nosotros sí una que otra lluvia, pero en el momento en que se nos vinieron las lluvias así consecutivas, tuvimos el periodo de desbordamiento del río. Entonces la idea con este tipo de patología, porque es que es un síndrome como muy parecido a tantas cosas, ¿cierto? En una zona endémica como la nuestra, como nuestro municipio, que es para dengue, que es para malaria, que es para síndromes febriles, para una cantidad de cosas, el tener la presencia de la leptospira y con esta muerte que tuvimos, que es como la alerta que tenemos, es como reforzar esa parte a nivel de la comunidad, como la vigilancia en ellos mismos. Pero entonces aquí, doctora, y usted sí me va a apoyar, y yo sé que ya tenemos como programado por ahí un evento académico a nivel de las IPS, cómo darle herramientas a nuestro personal de salud a identificar a tiempo esa patología, que no se nos vaya como por así, eso es un síndrome febril, pero hasta cuándo deja de ser síndrome febril y se convierte en lo otro, o el síndrome febril está inducido por esta parte de la leptospira. Entonces es como el temor más concomitante ahí, no sé. Más aún cuando algunos de estos casos nos llevan a fiebre. Nos llevan a fiebre. Nosotros en apartado tenemos la fortuna de contar con la doctora Margarita, sí. con medicina tropical, que haya fiebre o no haya fiebre, hacen un muy buen diagnóstico y evitamos muchísimas muertes, ¿cierto? Pero tenemos, lamentablemente, culturalmente, ciertas conductas. Ya lo hablábamos con IAMI, ya lo hablábamos con manipulación de alimentos. Nos vamos a tomar la cerveza en lata, nos la lavamos, pues ¿cómo? Si estamos en cualquier lugar por fuera, no sabemos qué roedor pasó por ahí. Vamos a consumir alimentos que no sabemos quién los preparó. Culturalmente los niños, apenas hace la inundación, apenas las calles están bien llenitas de agua, entonces allá es donde van a ir nuestros niños al charco. Por eso además tenemos leptospirosis en menores de 18 años, ¿cierto? Primero, el llamado es al adulto, al cuidado con el niño, ¿cierto? Con la manipulación de alimentos, en qué condiciones de seguridad, de almacenamiento, de cuidado, de preparación estamos con nuestros niños, ¿cierto? Pero también es a esas otras condiciones culturales que les permitimos a los niños y que hoy les estamos diciendo que los estamos poniendo en riesgo. Doctora, ¿qué más le contamos a nuestros televidentes de la leptospira frente, por ejemplo, a estos casos? Ya se les presentó el evento, ya tenemos una muerte por leptospira. O Heidi, ¿cuál es el proceso de vigilancia entonces ahí? Bueno, en vista como de todo lo que hubo alrededor del caso, ¿cierto? Incluso en el COVE de la próxima semana vamos a manejar el tema de leptospira. Para el 2 de diciembre, junto con la doctora Margarita, Medicina Tropical, el CES, ya la doctora hizo sus contactos, ¿cierto? Vamos a hacer como una jornada académica donde vamos a convocar el personal médico, laboratorio, para darle como herramientas, porque es que si se observa, porque es que la sintomatología es muy parecida a muchas cosas. O sea, la sintomatología es muy parecida a un dengue, la sintomatología es muy parecida a una malaria, es parecida a tantas cosas, que es que tal vez puede que incluso los casos sean más, puede que incluso las leptospiras que estén andando sean más, ¿cierto? Y que en muchos de estos pacientes queda como en esa forma latente ahí, o que se hayan muerto con otros
sin diagnosticarlo. Entonces, y en aras, como decía ahorita, o sea, esta ola invernal, estas condiciones climatológicas y ambientales de nosotros, esta parte de lo que tú dices, Luz Adriana, la parte cultural, de la forma de tener en nuestras casas muchos, el cuarto de San Alejo que uno dice, y las ratas van, vienen, los ven uno caminando, ¿cierto? Entonces, no sé, es como ese temor tan grande que tenemos alrededor, porque es que es muy parecida a muchas cosas. Perdón, no solamente las ratas, sino que nuestras mascotas. Los perros están siendo una fuente de contaminación importante, y el otro problema que tenemos es que nosotros no hacemos una buena tenencia de mascotas en nuestros hogares. ¿Cuántos de nuestros perros están vacunados? ¿Cuántas veces los desparasitamos al año? La higiene, cuántos están sin garrapatas. Acuérdense que las garrapatas también son agentes de otras enfermedades. Entonces también tenemos mascotas, pero no hacemos una buena tenencia de esas mascotas, que también pueden ser fuente de contaminación para las personas. En estos momentos, la vigilancia gira como en torno a todo, por eso la insistencia en hacer esa jornada académica. Por eso esa insistencia en decirle, mire, es que ojo con los síndromes febriles, ojo con los síndromes febriles, porque uno muchas veces ve y revisa las historias clínicas y son pacientes que están consulte con el síndrome febril y no hay una muestra, o sea, no hay ni siquiera una gota gruesa. Entonces hay una cantidad de cosas que uno dice, no, venga, que es que organicémonos, ¿cierto? Porque empecemos a ver en dónde están las fallas, por qué las estamos dejando pasar. ¿Cierto? Porque, un ejemplo, a mi hija le dio leptospira y Catalina nunca me hizo síndrome febril, ¿cierto? Pero sí presentó una cantidad de cosas que uno, por estar en el medio de aquí, metido en toda esta parte de las patologías, uno dice, bueno, aquí no hay nada, aquí hay algo que no es como tan normal que esté sucediendo. Entonces uno empieza como a buscar y empieza uno como a insistir, ¿cierto? Menos mal que fui con la doctora Margarita, ¿cierto? Pero entonces son muchas cosas que uno sí ve, o sea, no sé, y uno entra como uno percibe desde acá, desde la parte de salud, desde la parte, pero sí hay que empezar como a darle las herramientas a la comunidad frente a la patología, ¿cierto? Pero también darle herramientas a nuestro personal de salud también frente a la patología, cómo abordarla. De hecho, perdón, Luza, si tú ves, mira que ha ido tan aumento la presentación de los casos, que si uno mira todas las enfermedades de interés en salud pública que se vigilaban mira que no encontramos la leptospira, a partir del año pasado la metieron, ¿cierto? Como a notificar todos los casos, o sea, ha venido en franco aumento la presencia de la patología. Entonces, tanto que ya la consideraron una enfermedad de interés en salud pública, ya dejó de ser una zoonosis, ya la metieron además de zoonosis la otra parte también, porque es que ya tiene normas, ya tiene guías, protocolos, entonces sí, además porque es que, Heidi, el estar enfermo de leptospira es una cosa muy complicada. O sea, es una enfermedad muy deteriorante en muchos sentidos. A los que ya nos dio podemos dar fe de que la leptospira es una enfermedad muy agresiva, que es una enfermedad muy compleja y que es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Por eso el llamado seguirá siendo al autocuidado. Hombre, insistamos, si el médico que nos atendió el niño, si el médico que nos atendió a nosotros no ha mirado más allá, pues sigamos insistiendo, vamos, porque tantas veces hemos ido hasta que alguien tendrá que decir, venga, aquí está pasando algo. Pero no nos quedemos en la casa, porque me aculpa. Uno, venga, la acetaminofén para el niño, porque es que cada 15 días que le da fiebre, ¿para ir otra vez al médico? No, volvamos, pues ¿qué más vamos a hacer? Hay que ir todas las veces que necesitemos hasta que alguien encuentre el diagnóstico que es cierto. Quedarnos en la casa nos puede llevar a unas complicaciones mucho más graves. Entonces, doctora, ¿cuál es ese último llamado para nuestros televidentes del día de hoy? Bueno, entonces con respecto a leptospirosis, como tener en cuenta primero que es una enfermedad que existe, que es un problema de salud pública para el municipio, y no solamente para el municipio, sino para la región. En el departamento ya hay una alerta sobre leptospirosis, porque entiendo que ha habido muertes en otros lugares del departamento. En Puerto Berrío se murió también un niño con un cuadro de dificultad respiratoria. Entonces, tener presente la leptospirosis como uno de los diagnósticos de esos cuadros febriles agudos de
de las personas que consultan y que consultan varias veces o que consultan una vez o que simplemente están enfermos, como dicen aquí las compañeras, no necesariamente todos puedan tener fiebre, aunque son menos frecuentes, pero un cuadro de una bronquitis, de una sinusitis, de una infección respiratoria aguda, también puede servir dentro del cajón de los diagnósticos diferenciales de la leptospirosis. Segundo, hacer un buen interrogatorio, preguntar por los antecedentes de las personas, los que se han ido a bañar a charcos, a quebradas, los que han estado en contacto con aguas estancadas y los que han tenido inundaciones en su casa o en los predios cerca a su casa, tener en cuenta eso. Y lo otro que sí es súper importante es que cuando nosotros veamos ese paciente que lleva 1, 2 o 3 días de fiebre, por favor, si lo vamos a mandar para la casa, no lo soltemos solo. Entonces, que venga, que se comprometa a venir al control y hagámosle unos exámenes básicos de laboratorio, un hemograma, una PCR, que es lo que nosotros llamamos una proteína C reactiva, y un citoquímico de orina. Con esos 3 exámenes en la mano, uno ya tiene muchos elementos para orientarse. Bueno, esto más bien es un dengue, pues no hay lo que nosotros llamamos pues en medicina que los reactantes de fase aguda se disparan. Pero este paciente de pronto tiene las plaquetas bajitas, este paciente no lo dejemos por fuera, citémoslo para los controles, porque se nos están complicando en ese vaya y vuelva a consultar. Hay personas que llevan hasta 4 o 5 consultas antes de entrar ya complicadas, entonces lo que tenemos que apuntarle es hacia la prevención de estas complicaciones. Y finalmente, pues sabiendo cómo se transmite la enfermedad, de dónde proviene la bacteria, tener en cuenta cómo se previene, cómo estamos haciendo con nuestros utensilios de cocina, cómo estamos haciendo con todo nuestro grano en la cocina, con el almacenamiento de los alimentos, con las normas de higiene, de asepsia, cómo estamos consumiendo el agua. Recuerden que, como les decía, uno se puede contaminar también por las mucosas, por los ojos, por las heridas en contacto con esas aguas contaminadas. Y finalmente el control de los roedores y un buen mantenimiento de las mascotas que tenemos. Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Heidi, por estar con nosotros, por hacer el esfuerzo de llegar. Continuaremos hablando de temas fundamentales, temas que hemos visto desde el perfil epidemiológico del municipio, de qué se nos enferma, de qué se nos muere la población en el municipio de Apartado. Recuerden que estamos con ustedes martes, miércoles y jueves. Hasta pronto, esperamos que este programa haya sido de su agrado.